Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Bienvenidos a todos a El Intercambio. A ver, imaginen por un momento una ciudad en pleno verano, en 1518, Estrasburgo. Pero en lugar del murmullo habitual de los mercados, lo que se oye es el sonido incesante de pies golpeando el suelo. Cientos de personas con los ojos vidriosos, los cuerpos empapados en sudor, bailan sin parar. No hay alegría en sus rostros, solo una compulsión vacía. Bailan día y noche, semana tras semana, hasta que sus cuerpos simplemente se rinden y caen muertos. Esto no es un cuento, es uno de los misterios más extraños de la historia. Y la pregunta que nos divide hoy es: ¿qué desató esta locura mortal? Yo sostengo que estamos ante un aterrador ejemplo de enfermedad psicógena masiva, donde la mente, llevada al límite por el sufrimiento, obligó al cuerpo a una autodestrucción danzante. Y yo, en cambio, voy a proponer que esa explicación, aunque es, muy atractiva, es incompleta. Argumentaré que subestima la brutalidad física del fenómeno y que quizás hemos descartado demasiado rápido una causa biológica: el envenenamiento por cornezuelo del centeno. Este es un hongo capaz de provocar espasmos y alucinaciones que un cronista del siglo XVI, bien podría haber descrito como un baile frenético. El verdadero debate aquí es si fue el espíritu o si fue una toxina lo que empujó a esta gente a bailar, literalmente, hasta la tumba. Permíteme entonces exponer mi visión. Para entender la plaga del baile no debemos buscar en un laboratorio, sino en el alma de Estrasburgo en 1518. La ciudad era un caldero de miseria. Años de malas cosechas habían traído una hambruna devastadora. Enfermedades como la sífilis, la lepra acechaban en cada esquina. Y a todo esto se sumaba un fervor religioso opresivo, donde el miedo al pecado y el castigo divino era una certeza diaria. La gente vivía en un estado de estrés postraumático colectivo. Y en este contexto aparece una mujer, Frau Troffea, que sale a la calle y simplemente empieza a bailar. No era una celebración, era una convulsión, un espasmo. Y lo que sucedió después es la clave. El fenómeno se propagó, como un virus, pero sin un patógeno. Era un contagio visual, social. Ver a alguien liberar de forma tan extrema esa tensión insoportable, actuó como un detonante para otras mentes que ya estaban al borde del abismo. Esto es un rasgo, es un rasgo de manual de la enfermedad psicógena masiva. Se expandió de una persona a docenas y luego a cientos. No fue un envenenamiento masivo y simultáneo, fue una reacción en cadena, una hoguera psicológica que se extendió de mente a mente. La descripción del contexto es precisa y sin duda es una pieza fundamental del rompecabezas. Sin embargo, me parece que la teoría de la histeria colectiva se detiene en la puerta de la fisiología. Es una explicación que funciona bien en el papel, pero que se enfrenta a la terrible realidad de los cuerpos. No estamos hablando de gente que se desmayó por la sugestión. Hablamos de un evento de mortalidad masiva. Las crónicas, aunque son imprecisas, sí mencionan hasta 15 muertes por día en el pico del brote. Las personas bailaban sobre pies ensangrentados, con huesos rotos, sufriendo ataques cardíacos y derrames cerebrales por el puro esfuerzo físico. Entonces la pregunta es: ¿puede la mente, por sí sola, anular de forma tan sistemática y letal los instintos de supervivencia más básicos en un grupo de 400 personas? A mí me cuesta creerlo. Me parece mucho más plausible que hubiera un agente externo forzando esos movimientos. Y ahí es donde la teoría del cornezuelo del centeno cobra una fuerza inmensa. Este hongo que contamina el centeno produce alcaloides que son la base del LSD. Causa ergotismo, una enfermedad cuyos síntomas incluyen espasmos musculares violentos, convulsiones, delirios y alucinaciones terroríficas. No es posible que lo que las crónicas describen como un baile fuera, en realidad, la manifestación externa de una intoxicación neurológica severa. Claro, planteas el límite físico, que es el corazón del asunto. Pero creo que subestimas el poder de la mente en estados disociativos. Hay innumerables ejemplos en rituales religiosos o en trances chamánicos, de personas que realizan proezas de resistencia física que parecen sobrehumanas, ignorando el dolor y la fatiga hasta que el cuerpo colapsa. En ese estado,
la percepción del agotamiento simplemente se desconecta. Y esto me lleva de vuelta al patrón de contagio. Si la causa fuera un lote de harina de centeno contaminada, esperaríamos ver un brote más geográfico. Veríamos a familias enteras o a barrios que compraron pan en la misma panadería caer enfermos casi al mismo tiempo. En cambio, lo que tenemos es un epicentro clarísimo: frautrofia. Y desde ella, una expansión radial. Es el modelo de propagación de un rumor, de una idea, de la histeria, no de una toxina alimentaria. Sí, pero ¿por qué ambos modelos tienen que ser excluyentes? Esa es mi principal objeción. Quizás el patrón que describes no refuta la causa biológica, sino que la complementa. Imaginemos un escenario híbrido. Un lote de grano contaminado afecta a un primer grupo de personas, entre ellas frautrofea. Sus síntomas, esos espasmos incontrolables que parecen un baile, son los primeros en manifestarse públicamente. Y claro, en una ciudad que ya vive al borde del pánico, ver algo tan extraño y aterrador, pues desata la histeria colectiva. A partir de ese momento, tienes dos poblaciones de bailarines: los que sufren los efectos neurológicos directos del veneno y los que, por pura sugestión y terror, se unen al trance. Uno alimenta al otro. La toxina provee, digamos, el motor físico inicial, la compulsión incontrolable, y la histeria actúa como el amplificador social. Esta explicación me parece más robusta porque da cuenta tanto del patrón de contagio que mencionas como de la letalidad extrema del fenómeno. Un agente neurotóxico explica por qué no podían parar. No es que no quisieran, es que sus músculos estaban siendo secuestrados por el veneno. Esa hipótesis de la coexistencia es ingeniosa, lo admito. Pero me parece que choca de frente con la evidencia más clara que tenemos sobre cómo la gente de la época interpretó el suceso: la respuesta de las autoridades. Los médicos y los concejales de la ciudad, tras observar a los bailarines, no diagnosticaron un envenenamiento. Su diagnóstico, basado en la teoría de los humores que dominaba la medicina de la época, fue que estas personas padecían un exceso de sangre caliente. Y su cura fue, desde nuestra perspectiva, una locura. Decidieron que la única forma de purgar ese humor caliente era bailando aún más. Contrataron músicos, despejaron los mercados y hasta construyeron un escenario para que la gente bailara sin parar. Un momento. ¿Y eso qué prueba exactamente? Psicosomático. Su respuesta, aunque fue fatal, es una ventana a la causa que ellos percibían en ese momento. Al crear un escenario público y darle música, validaron el baile como la respuesta adecuada a la aflicción. Crearon un ciclo de retroalimentación. La histeria provocaba el baile y la respuesta oficial al baile reforzaba y legitimaba la histeria, atrapando a más gente en la espiral. No, ese argumento no me convence en absoluto. Usar el diagnóstico de la medicina del siglo XVI como evidencia es como pedirle a un astrólogo que confirme una teoría de astrofísica. Su marco conceptual estaba fundamentalmente equivocado. La teoría de los humores era su única herramienta, la aplicaban para todo, desde un resfriado hasta la peste negra. O sea, si la gente hubiera estado sufriendo una infección viral desconocida, su diagnóstico probablemente habría sido el mismo. Su respuesta no nos dice nada sobre la causa real del problema, solo nos habla de la profunda ignorancia de su práctica médica. Pero la ironía de su intervención es reveladora. Es una ironía trágica, sí. Pero no es una prueba. De hecho, su cura habría sido igualmente mortal para personas envenenadas. Forzar a alguien cuyo sistema cardiovascular ya está bajo el estrés extremo de una neurotoxina a hacer un esfuerzo físico máximo es una sentencia de muerte. Su fatal ignorancia se aplica por igual a ambas teorías. Por lo tanto, no puede usarse como un argumento a favor de ninguna. Es un dato histórico fascinante sobre la medicina de la época, pero una completa pista falsa en la búsqueda de la causa original. De acuerdo. Dejemos de lado su diagnóstico por un momento. Hablemos del final de la epidemia. El fenómeno, que había durado más de un mes, cesó de forma bastante abrupta a principios de septiembre. Y esto ocurrió justo después de que las autoridades, viendo que su cura del más baile solo estaba aumentando el número de muertos, cambiaron de táctica desesperadamente. Prohibieron la música,
declararon el baile un acto pecaminoso y llevaron a los bailarines restantes a santuarios en las montañas para que rezaran a San Vito, el santo patrón invocado contra las enfermedades nerviosas. El hecho de que la epidemia remitiera en un contexto de intervención psicológica y espiritual, un cambio de paradigma total, pues refuerza potentemente la idea de una resolución de la misma naturaleza. Se rompió el hechizo colectivo. Es caer precisamente en la mentalidad precientífica que estamos tratando de analizar. Hay una explicación alternativa, mucho más mundana y logística para ese final. La epidemia termina a principios de septiembre. ¿Qué ocurre a finales de verano? Termina la cosecha. Un lote de grano de centeno cosechado en primavera y contaminado con cornezuelo, pues simplemente se habría agotado para entonces. Una vez que esa fuente de alimento tóxico desapareció de la cadena de suministro y la gente empezó a consumir grano de la nueva cosecha, los casos nuevos dejarían de aparecer. Los que ya estaban enfermos o bien murieron o se recuperaron lentamente. El traslado a los santuarios pudo ser la última medida de unas autoridades que no entendían nada y que casualmente coincidió con el fin natural del brote biológico. Es una correlación, no una causalidad. La explicación biológica ofrece un mecanismo claro y definido para el fin del evento. Se acabó el veneno. La psicológica se basa en la idea de un hechizo que se rompe, lo cual es mucho más etéreo. En resumen, y tras escuchar tus puntos, sigo firmemente convencido de que la epidemia de baile de 1518 es el ejemplo más puro y aterrador del poder de la mente sobre el cuerpo en un contexto de sufrimiento extremo. La teoría de la enfermedad psicógena masiva es la única que explica coherentemente la totalidad del fenómeno. Su origen en una sola persona, su propagación, persona a persona como un contagio social, la absurda pero lógicamente consistente respuesta de las autoridades y finalmente su resolución a través de una intervención que cambió el foco psicológico de la comunidad. Fue una catarsis colectiva que se tornó mortal. Y yo concluyo que si bien el estrés colectivo fue sin duda el escenario, la chispa que encendió el fuego fue probablemente biológica. La explicación puramente psicológica deja un vacío inaceptable al tratar de explicar la brutalidad física, la compulsión inquebrantable que llevó a cientos de personas a superar todos los límites fisiológicos hasta la muerte. Descartar un agente como el cornezuelo del centeno, que encaja también con los síntomas si los leemos a través de los ojos de un cronista del siglo XVI, es cerrar la puerta a una explicación más completa. La verdad, muy probablemente, yace en una simbiosis terrible entre el veneno y el pánico. Quizás en lo que sí podemos estar de acuerdo es que la ausencia de evidencia forense, pues, nos condena a permanecer en el terreno de la interpretación. Este evento no es solo una curiosidad histórica, es un caso de estudio sobre los límites de nuestro conocimiento cuando miramos al pasado. Nos obliga a preguntarnos cómo diagnosticamos el sufrimiento a distancia, a través de los siglos. Exactamente. Lo que este misterio nos revela no es tanto la causa, sino nuestra propia relación con la certeza. Miramos hacia atrás con nuestras herramientas científicas, buscando una respuesta clara y única, ya sea un hongo o un trauma. Pero la verdad de 1518 está atrapada en una cosmovisión que apenas podemos descifrar, en un lenguaje de fe, miedo y sufrimiento corporal que no encaja nítidamente en nuestras categorías modernas. La plaga del baile nos recuerda que la historia no siempre ofrece respuestas, a menudo nos deja con preguntas más profundas. Y la verdadera tarea, quizás, es aprender a convivir con ese misterio. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.